Bueno, el tema de hoy es introducción al metabolismo. Vamos a dar una panorámica general del metabolismo previo a estudiar algunas vías metabólicas de relevancia en el metabolismo intermediario. Como definición, el metabolismo es una actividad celular muy coordinada y dirigida en la que muchos sistemas multienzimáticos cooperan para cumplir 4 funciones: obtener energía química a partir de nutrientes ricos en energía, convertir moléculas nutrientes en moléculas características de la propia célula, polimerizar precursores monoméricos a proteínas, ácidos nucleicos, lipídicos, polisacáridos u otros, y sintetizar y degradar biomoléculas requeridas en funciones celulares especializadas. Como muestra el esquema, el metabolismo está constituido por muchas reacciones interconectadas y acopladas. Es un sistema muy complejo. Y básicamente podríamos decir que en una célula dada, cientos de reacciones químicas tienen lugar en cada instante. A eso llamamos metabolismo. Fuera de la célula, la mayor parte de estas reacciones no ocurriría a tiempos compatibles con la vida y sin la coordinación y dirección necesaria. Y ahí viene el rol de las enzimas como catalizadores biológicos y la regulación enzimática, que permite que las vías, ¿sí?, en las vías metabólicas existan enzimas, ¿sí?, que regulan la velocidad de una vía, o que una vía tenga lugar o no tenga lugar. O sea, que no están todos los procesos cumpliéndose a la vez. Hay un número de vías metabólicas centrales, comunes a la mayoría de las células de un organismo, y a eso denominamos metabolismo intermediario. Hay 5 características principales del metabolismo. 1, que las vías metabólicas son irreversibles. 2, las vías anabólicas y catabólicas deben ser diferentes. 3, las vías metabólicas tienen un primer paso limitante. 4, que todas las vías metabólicas están reguladas finamente. Y 5, que en los eucariotas las vías metabólicas están compartimentadas, es decir, que transcurren en localizaciones celulares específicas. Es decir, así como ustedes ya vieron en genética, que la síntesis de ADN tiene lugar en el núcleo y la de proteínas en el citoplasma a través de ribosomas, etc., eso es a lo que se refiere la compartimentación. ¿Para qué requieren energía los organismos para realizar trabajo? Y decimos que, podemos decir que las células hacen 3 tipos de trabajo diferentes. El trabajo de movimiento o trabajo mecánico, que es un trabajo a través del cual la célula se mueve o los componentes de la célula se mueven de un sitio al otro. Un trabajo de transporte a través de las membranas, de moléculas y de iones, ¿sí?, lo que llamamos el transporte activo, el transporte que necesita de un aporte de energía, y luego el trabajo químico, que lo constituye la síntesis de macromoléculas y otras biomoléculas. Esos serían los 3 tipos de trabajo para los cuales una célula requiere energía. Obviamente que estos nutrientes, muchos nutrientes, en particular el ejemplo de la glucosa, ¿sí?, con su energía derivan del entorno. ¿Está bien? Ya nombramos previamente al catabolismo y al anabolismo. Dentro del metabolismo le llamamos catabolismo a todo el sistema de degradación de macromoléculas, ¿sí?, en componentes sencillos. Aquí se muestra, ¿sí?, por ejemplo, la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas a través del catabolismo hasta CO2 y agua. Bueno, y amonio o amonía o NH3 en el caso de compuestos nitrogenados. Y al anabolismo, el anabolismo le llamamos a las reacciones de síntesis. Entonces, el catabolismo, ¿sí?, es degradación y liberación de energía, y es degradación oxidativa, mientras que el anabolismo es reducción, ¿sí?, y construcción de moléculas, síntesis de moléculas más complejas. Al degradarse las moléculas complejas, liberan energía y gran parte de esa energía se conserva en ATP, ¿sí?, ADP más fosfato, ATP, que vamos a volver sobre él. Y la oxidación de moléculas produce, ¿sí?, libera electrones, y esos electrones se conservan en coenzimas
de las que vamos a hablar un poco más adelante. Mientras que las moléculas precursoras, al sintetizarse, se genera una reducción y los electrones los aportan, ¿sí?, estas coenzimas que tomaron los electrones del catabolismo, y por otro lado, ¿sí?, la energía necesaria para construir moléculas las brinda el ATP. Así que entonces entre catabolismo y anabolismo existen pocas moléculas que los conectan, que tienen que ver con la energía y con la transferencia de electrones. Así que entonces tenemos que moléculas llamadas combustibles, por ejemplo carbohidratos, grasas, se degradan completamente, oxidativamente a CO2 y agua, y liberan energía, y eso le llamamos catabolismo. Y por otro lado, precursores simples más energía, ¿sí?, permiten formar moléculas complejas, y a eso le llamamos anabolismo. Esta es una panorámica general del metabolismo intermediario, donde vemos acá proteínas que se degradan a aminoácidos, polisacáridos que se degradan a glucosa, lípidos que se degradan a ácidos grasos, ¿sí? Nosotros nos vamos a detener principalmente en glucosa y en ácidos grasos y en los metabolismos de glucosa y ácidos grasos, y si seguimos las flechas rosadas, entonces esta glucosa es capaz de degradarse a piruvato, posteriormente acetil-CoA, que entran a un ciclo de Krebs, a una vía metabólica cíclica, y terminan oxidándose completamente, ¿sí?, a través de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Como producto de esa liberación de energía, ¿sí?, gran parte se conserva en forma de ATP. En el otro sentido, tenemos en celeste, ¿sí?, la síntesis, o sea, el anabolismo, donde a partir de moléculas sillares o precursoras se sintetiza, por ejemplo, glucosa, ácidos grasos, etc. Estas vías, como dijimos antes, ¿sí?, son irreversibles, o sea, están favorecidas termodinámicamente, por eso son irreversibles. Sus delta G son negativos, ¿sí?, por tanto, tienen que ser distintas, porque si no, la vía no podría ir para un lado y para el otro. Para un lado es irreversible y para el otro no es espontánea termodinámicamente. Entonces, cada una de estas vías metabólicas va a tener características, si bien puede el producto inicial y el final ser el mismo, por ejemplo, a partir de piruvato produzco glucosa y a partir de glucosa produzco piruvato, los caminos son diferentes, porque obviamente yo necesito, para que estas vías puedan llevarse adelante, yo necesito que liberen energía, o sea, que tengan un delta G menor que 0. Y no pueden ir en ambos sentidos con delta G menor que 0. Si fueran las mismas vías, tendrían el mismo signo pero positivo, ¿sí?, el mismo valor absoluto pero positivo. Así que bueno, vamos a mirar durante el curso, ¿sí?, el metabolismo de la glucosa, tanto de la síntesis, gluconogénesis, como su degradación, glucólisis a piruvato. Posteriormente vamos a seguir en la oxidación del piruvato hasta el grupo acetilo del acetil-CoA, que entrará al ciclo de Krebs, que vamos a ver también en el grupo, y luego en el curso, y luego cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. También miraremos la síntesis y la degradación de ácidos grasos, y también vamos a mirar algunos aspectos de la síntesis y la degradación del glucógeno como molécula de almacenamiento de la glucosa. ¿Sí? Acá hay otro esquema más similar, donde el catabolismo y el anabolismo, ¿sí?, les definimos niveles, un nivel 1 donde están los polímeros, un nivel 2 donde están los monómeros, y un nivel 3 donde están los intermediarios metabólicos. Y acá es un esquema similar al que ya les mostré, donde en rojo está el catabolismo y en celeste el anabolismo. Como ven, hay algunas moléculas sobre las que nos detendremos, que son encrucijadas metabólicas de convergencia y divergencia de vías metabólicas. Por ejemplo, acetil-CoA y piruvato. También llama la atención en este esquema, o les llamo la atención en este esquema, sobre que muchas vías aquí se muestran con flechas, o sea, lineales, son vías lineales, mientras que acá tenemos una vía que es cíclica, que es el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que también vamos a ver durante el curso. Bueno, con respecto al ATP, siempre se habla de que el ATP es un compuesto de alta energía. Así que vamos a detenernos un poco en el ATP. Como ya dije, se produce a partir de la energía liberada en el catabolismo y se utiliza en el anabolismo. También en
en otras funciones como por ejemplo la contracción muscular, el transporte activo, la movilidad celular o la termogénesis. Aquí está el ATP. El ATP es un nucleótido, trifosfato de adenosina. Ustedes ya vieron algo de nucleótidos, vieron que los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Bueno, el ATP es uno de esos nucleótidos y, como ya saben, entonces tiene una base nitrogenada, una pentosa y el grupo fosfato. Entonces, el ATP tiene como base nitrogenada la adenina, la pentosa que tiene es la ribosa, ¿sí? Y tiene tres fosfatos. Por eso es adenosina, que es el nucleósido, adenosina, o sea, la base nitrogenada más la ribosa, va a ser adenosina 5' trifosfato. El 5' es porque el fosfato se une al carbono 5 de la pentosa, ¿sí? Como recordarán, estos carbonos se les llama prima para diferenciarlos de los carbonos de la base nitrogenada. Entonces, repasando un poco la composición de las características de los nucleótidos, ¿sí? La fracción, ¿sí? Base nitrogenada pentosa se llama nucleósido. Como aquí hay adenina, se llama adenosina. Cuando tiene un solo fosfato es AMP, o sea, adenosina 5' monofosfato. El ADP tiene dos fosfatos y el ATP tiene tres fosfatos. Este fosfato primero se llama alfa, este otro beta y este otro gamma. Cuando se degrada el ATP y pierde un fosfato, el fosfato que pierde es este que está coloreado, que es el fosfato gamma. Esta ruptura de enlace fosfato, del primer fosfato, cuando se libera el fosfato más externo, digamos, del ATP, ¿sí? Es la ruptura de un enlace covalente. Cuando decimos un enlace de alta energía, esto puede confundir, ¿sí? A veces se representa de una manera distinta ese enlace, y sin embargo es un enlace covalente común y corriente. Lo que pasa es que la hidrólisis del ATP, es decir, la ruptura del fosfato gamma, ¿sí? Esa ruptura que libera una cantidad de energía importante, que ahora vamos a ver, ¿sí? Está favorecida termodinámicamente, pero además, ¿sí? Es mucho más estable el ADP más el fosfato que el ATP. Primero, porque en el ATP hay mayor repulsión electrostática. Segundo, porque el fosfato saliente presenta estabilización por resonancia, que se esquematiza acá, también por ionización del ADP, y hay una mayor solvatación de ADP más fosfato que en el ATP. Sí, en ese contexto y en las condiciones intracelulares, el delta G de hidrólisis del ATP es menos 51,8 kJ por mol. En condiciones estándar, es menos 30,5 kJ por mol. Es decir, se trata de una reacción exergónica, ¿sí? Que libera una cantidad importante de energía, y ese ATP entonces, si se acopla a una reacción que precisa energía, la energía de la hidrólisis la va a ceder para, por ejemplo, permitir un movimiento o, por ejemplo, sintetizar una molécula más compleja, ¿sí? Acá, de nuevo, se muestra la reacción de hidrólisis del ATP. El ATP tiene tres fosfatos, ¿sí? El agua hace un ataque nucleofílico aquí a este nivel, donde se muestra acá, y entonces se libera un fosfato que se estabiliza por resonancia más un ADP, ¿está bien? Que posteriormente y estos serían y acá se muestra nuevamente los menos 30,5 kJ por mol. Bueno, este es el mismo esquema, pero para resaltar lo siguiente. La ruptura del fosfato, la liberación del fosfato gamma del ATP, ¿sí? Tiene una delta G de hidrólisis en condiciones estándar de 30,5, en este caso ponen 31 kilojoules por mol. Cuando el ADP se hidroliza y libera el fosfato beta, ¿sí? También se liberan 31,5 kilojoules por mol. Es decir, que las rupturas de los fosfodiéster, de estos enlaces fosfodiéster, son los que liberan esa cantidad de energía. Pero no es así cuando el AMP, donde ya no está unido por el enlace fosfodiéster, ¿sí? No es así cuando el ADP se hidroliza. En este caso, el pasaje de AMP, de AMP a adenosina, ¿sí? La hidrólisis, ¿sí? Libera únicamente
14 kilojoules por mol. Así que estos son los dos fosfatos, ¿sí?, que liberan mayor cantidad de energía frente a la hidrólisis del ATP, o cuando es ADP, a la hidrólisis del ADP para dar AMP. Vamos a ver luego, cuando miremos glucólisis, que desde un punto de vista termodinámico, ¿sí?, de liberación de energía, hay compuestos como el 1,3-bifosfoglicerato o el fosfonolpiruvato que liberan mucha más energía que el ATP. Entonces, al hidrolizarse los fosfatos de estos compuestos, repito que lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, como es mucha mayor la energía que liberan, podrán permitir sintetizar ATP, ¿sí? Y recíprocamente el ATP, al poder al liberar menos 30,5 kilojoules por mol, para formar glucosa 6-fosfato, que se precisan menos de 20 kilojoules por mol, ¿sí?, al liberar su energía permitirá, por ejemplo, fosforilar la glucosa para que pase a glucosa 6-fosfato. Esto lo vamos a ver en glucólisis, pero lo quería mostrar acá para que lo tuvieran en cuenta. Bueno, y ahora viene el tema de las oxidaciones biológicas como fuente de energía, que supongo que algo vieron, ¿sí?, cuando vieron bioenergética. Bueno, esto es un poco de repaso. Tenemos las reacciones de óxido reducción, son aquellas que ocurren con transferencia de electrones, ¿sí? Un compuesto cuando cede electrones se oxida, y un compuesto cuando acepta electrones se reduce. Así que se oxida el que cede y se reduce el que acepta. Lo que pasa es que los electrones no son solubles en agua. Los electrones, si yo digo que un compuesto cede electrones, tiene que haber otro que acepte electrones. Así que entonces tenemos un par redox, un par de oxidorreducción. Porque si yo digo que el hierro se oxida, o sea que libera un electrón porque pasa de ferroso a férrico, ese electrón que yo muestro acá no queda libre. Ese electrón se pasa, ¿sí?, a algún compuesto, y en este caso es el cobre, ¿no? Entonces yo tengo cúprico más un electrón, que es este electrón, me da cuproso. Entonces, recordar que una reacción de óxido-reducción, ¿sí?, siempre son dos semireacciones, ¿está bien? Siempre que hay una oxidación, o sea, una pérdida de electrones, debe haber una reducción, es decir, una ganancia de electrones. Así que entonces yo puedo describir las reacciones de óxido-reducción como semireacciones, ¿sí? Si yo tengo un par redox, por ejemplo de protón más electrón que me da hidrógeno, ¿sí?, lo tomo como referencia, entonces, es decir, y es el que se toma como referencia, le atribuyo un valor arbitrario, 0, ¿sí?, entonces, por ejemplo, 0, ¿sí?, y entonces puedo mirar si la semireacción que estoy estudiando le cede electrones al par o acepta electrones al par. ¿Está bien? Entonces, aquellas que captan electrones del par, se les asigna un E positivo. Es decir, que si yo tengo una semireacción que acepta electrones del par protón hidrógeno gaseoso, ¿sí?, entonces digo que el potencial redox, o E sub 0, porque es en condiciones estándar, es positivo. Y si mi semireacción le cede electrones, ¿sí?, es negativo. O dicho de otra manera, muy esquemática, entonces los electrones fluirán desde aquellos compuestos de potenciales redox, de potenciales de oxidorreducción más negativos hacia los más positivos. Esto en realidad fue dicho al revés, es decir, contamos el final antes que el principio. Yo puedo medir un potencial, el potencial de oxidorreducción de una semireacción, lo puedo medir, ¿sí?, a través de, acá tengo un puente salino, ¿sí?, y lo que tengo es la semireacción en un vaso y en otro vaso, la de referencia en un vaso y en otro vaso, ¿sí?, de reacción, tengo la semireacción que estoy estudiando, entonces yo veo hacia dónde van los electrones, ¿sí? Si los electrones van desde mi semireacción hasta el cero que yo determiné, o sea, el par del hidrógeno, o los electrones van del par del hidrógeno a mi semireacción. Yo mido, ¿sí?, en voltios el potencial que existe aquí entre una semireacción y la otra semireacción, y asigno experimentalmente un potencial redox a esta semireacción. De esa manera yo puedo comparar. Entonces, si tengo potenciales redox, dos semireacciones, y uno tiene un potencial redox más negativo y el otro más positivo, yo puedo predecir
que los electrones viajarán desde el más negativo hacia el más positivo si están dadas las condiciones de que, esas dos semireacciones puedan, eh, puedan interactuar, darse. O sea, de que una semireacción esté acoplada a la otra semireacción. Bueno, entonces, esto obviamente cuando yo defino E sub 0 es porque pongo condiciones estándar, en condiciones estándar E sub 0 es 0, pero si lo pongo a pH 7, entonces el E sub 0 va a variar algo de las condiciones químicas estándar. Y yo voy a utilizar esos potenciales E0' porque en los sistemas biológicos los pHs están cercanos a la neutralidad, ¿sí? Y se mide en voltios. Esta es la ecuación de Nernst que me permite calcular, ya lo vieron creo, en bioenergética, el potencial de reducción a cualquier concentración, ¿sí? Bueno, N es el número de electrones transferidos por reacción, F es la constante de Faraday, y este es el logaritmo neperiano de la relación de concentraciones entre el aceptor de electrones y el dador de electrones. ¿Está bien? Y lo que es importante es que los potenciales de reducción estándar permiten el cálculo de la variación de energía libre. Delta G es igual a menos N por F por delta E. ¿Está bien? Y delta G estándar, menos N por F por delta E estándar. Una reacción transcurre, ¿sí?, espontáneamente si el delta G es negativo, o lo que implica que una reacción transcurrirá espontáneamente si el delta E es positivo. O sea que para que el delta G, si el delta G es negativo, como que hay un signo de menos, ¿sí?, el delta E deberá ser positivo. Y el delta E no es más, ni más ni menos que el potencial redox 2 menos el potencial redox 1. Si los electrones van desde el 1 hasta el 2, desde el más negativo al más positivo, entonces lo espontáneo que delta E sea positivo. Resumo acá, a diferencia de delta G, cuanto más grande y positivo el potencial redox, mayor la tendencia a aceptar electrones. La indirecta, que es la que vimos, delta G igual menos N por constante de Faraday por delta E. Delta E es igual a E sub 0,2, aceptor, menos E sub 0,1, la del dador de electrones. ¿Está bien? Un valor de delta E positivo generará valores de delta G negativo. Acá hay un elemento importante en esta ecuación, y es el siguiente. O sea, si un delta E positivo me genera un delta G negativo, de alguna manera, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que el delta E, repito, que el delta E positivo me dé valores en una reacción dada de delta G negativos, quiere decir que se está liberando energía capaz de realizar trabajo. O sea, energía de Gibbs, es decir, energía termodinámicamente útil. Por tanto, una reacción de oxidación libera energía. Esa energía es termodinámicamente útil, por tanto puede ser usada para realizar trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo mecánico, trabajo de transporte o trabajo químico de síntesis. Y esa es la manera principal a través de la cual el catabolismo genera energía. El catabolismo, ¿sí?, es oxidativo, hay reacciones de oxidación, se libera energía y gran parte de esa energía se conserva en forma de ATP. ¿Está bien? A lo largo del curso vamos a ver que muchas veces decimos, bueno, y aquí el carbono se oxida, este carbono pasa de alcohol a aldehído, o de aldehído a ácido carboxílico, etc. Bueno, esta tabla es muy útil porque tenemos acá, ¿sí?, los estados de oxidación del carbono desde el metano al CO2. Resumidamente, ¿sí?, en forma muy resumida, podemos decir que la forma más reducida del carbono, ¿sí?, se halla en el metano. Y en el CO2, el carbono está en su forma más oxidada, ¿sí? Entonces, desde el metano, forma más reducida del carbono, hasta el CO2, yo tengo un conjunto de compuestos, ¿sí?, donde acá destaco el grupo alcohol, ¿sí?, destaco el aldehído, ¿sí?, destaco el grupo cetona, ¿sí?, y destaco el grupo carboxilo. Por tanto, si yo tengo que un alcohol
pasa a un ácido, o sea que un OH, que el carbono OH pasa a carboxilo, yo ya sé que hubo una oxidación, o sea, el sentido de la oxidación es este, ¿sí? Entonces, cuando miremos las vías metabólicas, cuando miremos, por ejemplo, a la glucosa, ¿sí? Que es un polihidroxialdehído, y cuando miremos la glucosa y nos digan tal carbono se oxidó, entonces vamos a mirar tal carbono y les propongo volver sobre este esquema para ver estos aspectos de oxidación y reducción. Lo mismo recíprocamente, ¿está bien? Bueno, el otro componente que nos vamos a encontrar en el metabolismo intermediario son reacciones de hidrogenación y deshidrogenación. Vamos a tener un conjunto de enzimas que terminan en deshidrogenasa, ¿sí? Es decir, y esas enzimas deshidrogenasas es porque deshidrogena. Entonces, hidrogenación, recordemos que el átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. ¿tá? Entonces, hidrogenación equivale a reducción. ¿Por qué? Porque si un compuesto se hidrogena, que gana un hidrógeno, gana un electrón y un protón. Y si yo gano electrones, me reduzco. El que se deshidrogena, es decir, que libera, pierde electrones, se oxida. Así que entonces, por eso que hidrogenación equivale a reducción y deshidrogenación equivale a oxidación. Estas reacciones de hidrogenación y deshidrogenación, ¿sí? Están posibilitadas por coenzimas de oxidorreducción, es decir, que las que vamos a ver en el metabolismo intermediario principalmente son el NAD, el FAD y el NAD-fosfato. ¿Sí? Estas moléculas, el NAD en este caso, son nucleótidos. El NAD es un dinucleótido de adenina y nicotinamida, ¿sí? Que tiene la capacidad de aceptar, ¿sí? 2 electrones y un protón. Entonces el NAD en su forma oxidada tiene una carga positiva, al aceptar 2 electrones y un protón queda con una carga, neta 0. ¿tá? Entonces vamos a ver NAD más, cuando pasa NAD H, ganó 2 electrones, ¿sí? Y un protón. ¿sí? Esta es la forma como se hidrogena el NAD. A esto se le llama en algunos libros ion hidruro, no es un ion que exista, pero, digamos, equivale a un protón más 2 electrones, que son los que se transfieren. Es como si se transfiriera un ion hidruro, ¿sí? En la reducción. Entonces, acá tengo el NAD oxidado, gana electrones, se reduce. Recíprocamente, el NAD reducido, si pierde electrones, se oxida. ¿Está bien? Y esto, recuerden que ocurre siempre en un par, o sea que cuando se reduzca el NAD, le quitó electrones o tomó los electrones de un compuesto. Y eso lo vamos a ver también en el metabolismo. ¿Quién cataliza esto? Esto lo catalizan enzimas. Entonces yo tengo enzimas NAD específicas y por eso la coenzima es el NAD. También tengo enzimas FAD específicas y la coenzima será el FAD. Bueno, acá está el esquema de hidrogenación, deshidrogenación, ¿sí? Y la otra coenzima que vamos a ver también en el metabolismo intermediario en forma bastante frecuente es el FAD, que es otro nucleótido de flavina y adenina. Es flavina, adenin, dinucleótido. A diferencia del NAD, la forma oxidada del FAD no tiene carga neta, ¿sí? Y se reduce ganando 2 protones más 2 electrones. Así que entonces el FAD pasa a su forma reducida FADH2 y en ningún caso hay carga neta, porque acá la carga neta es 0, ¿sí? La carga neta es 0, y como gano 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, entonces la reducción FADH2, ¿sí? Este sería el estado reducido. Esta reacción va en ambos sentidos, así que entonces el FAD se reduce, ganando electrones a FADH2, el FADH2 se oxida, ¿sí? Liberando electrones. Entonces, de nuevo, hidrogenación es reducción. Esta se hidrogena, se reduce. Deshidrogenación, ¿sí? Se deshidrogena, se oxida. Eso entonces también lo vamos a ver a lo largo del metabolismo. En el caso del FAD, el balance neto es la ganancia o pérdida de 2 átomos de hidrógeno. Estos también se les llaman transportadores activados a estas coenzimas. Es decir, el NAD es un transportador activado, un transportador de electrones. El FAD es un transportador de electrones también.
vamos a encontrar FMN, ¿sí? Que es un mononucleótido en vez de dinucleótido, pero que básicamente el mecanismo es el mismo, etc. Entonces, el ATP de alguna manera es un transportador de fosfatos, de grupos fosfatos, ¿sí? Entonces, el ATP tiene el fosfato, conserva la energía en forma de fosfato llamado de alta energía o que libera mucha energía cuando se hidroliza, y el NAD tiene electrones. Hay otro de estos transportadores activados, que es la coenzima A, que también nos vamos a detener un poquito porque nos vamos a encontrar con ella varias veces, ¿sí? Como un metabolito central. Yo ya se los indiqué en el esquema, les dije que se trataba de una encrucijada a nivel metabólico. La coenzima A, ¿sí? es este compuesto, ¿sí? ¿Sí? Que tiene un grupo reactivo SH, o sea, un tiol o sulfidrilo, ¿sí? En el extremo, y que tiene varios componentes como beta-mercaptoetilamina y pantotenato. Es una molécula muy compleja y en realidad el grupo reactivo o el grupo activo es este, el SH, el grupo tiol, ¿sí? Entonces, es una molécula central de metabolismo que transporta grupos acilo. Nosotros nos vamos a encontrar al principio con acetil-CoA, que lo vimos en el esquema, porque el grupo acilo que transporta, ¿sí? Es el acetilo, o sea, el grupo de 2 carbonos, ¿sí? Y este enlace, ¿sí? Es un enlace tioéster del que vamos a hablar también más adelante en el curso. Pero es un enlace que al hidrolizarse libera una cantidad de energía bien importante y similar a la que libera el ATP cuando hidroliza su fosfato gamma. Y esta es la acil-CoA que nos la vamos a encontrar con los ácidos grasos, ¿sí? Y grupos tioéster. Entonces la coenzima A la vamos a representar así siempre y no con todo este esquema, pero esto es para que vieran otro de los transportadores activados, como lo es la coenzima A. Bueno, y para terminar, o para ir redondeando, el metabolismo está estrictamente regulado y presenta 3 mecanismos principales. Nosotros nos vamos a detener en metabolismo intermediario en control de actividad enzimática, ¿sí? O sea, partimos de la base que las enzimas están presentes, ¿sí? Y que hay sustratos cuando veamos las vías metabólicas. Pero bueno, control de la cantidad de enzima. Es decir, los compuestos sillares o los compuestos menores para la síntesis están presentes muchas veces en la célula, pero si no están las enzimas, estas reacciones serían muy lentas, o sea, están favorecidas. Las reacciones están favorecidas termodinámicamente, pero son muy lentas desde el punto de vista cinético, excepto que hayan catalizadores. De alguna manera podemos plantear que una vía metabólica está definida por el conjunto de enzimas que la constituyen, y ese conjunto de enzimas crea la vía metabólica. Por tanto, si no hay enzima, no hay vía metabólica. Así que una forma de controlar el metabolismo es por la cantidad de enzimas. Por ejemplo, por expresión génica. En tal tejido, yo digo, nuestro genoma, nuestros genes, sí, son prácticamente los mismos, salvo pequeños lugares donde hay reordenamientos, en todo el cuerpo. Y vamos a ver que hay vías metabólicas que se dan, por ejemplo, en el hígado, pero no se dan en el músculo. ¿Por qué? Porque en el músculo no se expresa esa enzima. Entonces yo controlo la cantidad al punto incluso de la presencia o ausencia de esa enzima. Así que uno de los mecanismos de control del metabolismo es la cantidad de enzima. Yo expreso el gen que codifica para la enzima en un tipo celular, en otro no, y por eso es que digo después, la gluconeogénesis es una vía metabólica característica del hígado. No se da en el músculo esquelético. Lo digo porque no se expresan ahí las enzimas de la gluconeogénesis. O sea que eso es un ejemplo bien práctico de control de cantidad de enzimas. ¿Está bien? Es decir, no me voy a detener en el detalle. También se puede activar, se puede controlar la cantidad de enzima activa. Es decir, una enzima puede estar presente, pero puede ser activa o inactiva. Esto se ve mucho
en este tipo de hormonas, ¿sí?, hidrosolubles, ¿sí?, adrenalina, glucagón, insulina, que son capaces de unirse a receptores, activar la producción de segundos mensajeros y amplificar una respuesta celular. Muchas veces, no voy a pararme tanto acá, pero sí mostrarles, por ejemplo, acá se muestra el receptor del glucagón, el glucagón se une, ¿sí?, activa la enzima de la ciclasa que permite formar AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Este segundo mensajero lo que hace es estimular a una enzima que se llama proteinquinasa A. Es decir, esta enzima estaba presente, pero estaba en su forma inactiva. El AMP cíclico la activa y la proteinquinasa A fosforila otras enzimas. O sea que estas otras enzimas estaban presentes, pero la forma activa no estaba presente hasta que se fosforila. Y bueno, y acá se genera una cascada en la cual la enzima esta es inactiva, pero fosforilada es activa. Así que entonces yo puedo controlar también la cantidad de enzima activa a través de estos sistemas de transducción de señal que los vamos a ver al final cuando veamos integración del metabolismo. Y volviendo a, no sé si puedo volver para atrás, sí, y volviendo para atrás, ¿sí?, el control de la actividad enzimática, ¿sí?, lo vamos a mirar en detalle en cada vía metabólica, pero tiene que ver con lo que ya vieron en cuanto a enzimas moduladoras, ¿sí?, es decir, en lo que tiene que ver con enzimas de efecto cooperativo y enzimas alostéricas. Entonces, también nos vamos a encontrar que en humanos, ¿sí?, hay posibles interconversiones, ¿sí?, a partir de glucosa, aminoácidos, que no nos vamos a detener en aminoácidos, pero los vamos a mencionar en algunos aspectos, ¿sí?, o síntesis de ácidos grasos. Lo que no vamos a encontrar, ¿sí?, es a partir de ácidos grasos la síntesis de glucosa en humanos. Como les dije al principio, el metabolismo tiene una topografía, es decir, cuando nos refiramos a una vía metabólica, lo que tenemos que definir es en qué lugar de la célula se encuentra esa vía metabólica, por un lado, y por otro lado, en qué parte del organismo se encuentra. Por ejemplo, la glucólisis es una vía del citosol, ¿sí?, es una vía metabólica citosólica, y prácticamente existe en todas las células. La gluconeogénesis, ¿sí?, que sería el anabolismo de la glucosa, es una vía metabólica que utiliza dos compartimentos, el citosol y la mitocondria, y no existe en la gran mayoría de los tejidos, ¿sí? Entonces, es fundamental que cada vía metabólica la tengamos localizada en la célula y en el organismo. Así que entonces hay una topografía, creo que dije topografía del metabolismo, ¿sí? Y acá hay un esquema final donde nos muestra, por ejemplo, que la mitocondria es muy activa, ¿sí?, en metabolismo intermediario, porque de lo que vamos a ver de metabolismo intermediario tenemos el ciclo del ácido cítrico, o de los ácidos tricarboxílicos, la beta-oxidación de ácidos grasos, etc. O sea que este es otro esquema, como para que ustedes puedan entonces volver al libro y después trabajar en los talleres. Bueno, muchas gracias y nos vemos.